12 del día, 6 minutos. Empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya nos vamos a conectar con nuestros invitados. Saludamos a toda la gente que se está conectando a esta hora a través de Facebook sobre la discusión que estábamos teniendo ahora. Valeria, nos escribe un oyente sobre el tema de los contagios en los Estados Unidos y nos corrigen. Nos dice: la población latina es la que ha puesto en la mayor cuota de personas fallecidas en Estados Unidos por causa del coronavirus, y que Nueva York tiene lleva el récord de muertes, y que allí son los latinos, y en Queens es donde hay una población gigante contagiada y además que ha fallecido. Se me fue Valeria, quién sabe de dónde, seguro se le cayó el internet por cuenta de las comunicaciones. Eduardo, pero vamos a hablar sobre las regiones, vamos a hablar cómo están manejando los alcaldes, los gobernadores, las decisiones que se toman a nivel central, porque se conocieron una serie de decretos, se conoció una cantidad de cosas que tomó la decisión el gobierno del presidente Duque, pero al final quienes van a tener que ejecutarlas son los municipios, son las gobernaciones, son las alcaldías. O sea, básicamente uno podría decir que se le están metiendo con el presupuesto. Exactamente, y no solamente eso, sino que ya se ha puesto en evidencia cómo algunos alcaldes y gobernadores pues empiezan a tomar decisiones de cara a lo que podría pasar la semana entrante, decisiones que pudieran ser incluso contradictorias con lo que dictamine el gobierno nacional. Y por esa razón en unos minutos vamos a estar hablando con los representantes de las gobernaciones, de las capitales, de los municipios, precisamente para ver cómo va a ser eso. ¿El gobierno nacional toma una decisión y los gobiernos locales toman otra, o cómo van a hacer para compenetrarse entre la toma de decisiones? Pero mire, usted tiene un audio precisamente sobre quien fuera el secretario de Salud de Bogotá. El señor Luis Gonzalo Morales. Mire, es una teoría bien interesante, porque él se atreve a rebatir la teoría en el sentido de que a punta de pruebas es la mejor estrategia para combatir el coronavirus. ¿Por qué? Porque resulta que él lo que plantea es que esas pruebas, y ya ha quedado en evidencia por ejemplo con el caso del ciclista Fernando Gaviria y otros casos, y es que en un primer momento esas pruebas salen negativas. Y se ha evidenciado que en muchos casos eso no es última palabra. Lo que dice Luis Gonzalo Morales es que cuando a usted le hacen la prueba estando asintomático, es muy probable que esa prueba le salga negativa. ¿Y cuál es su teoría? Que si usted está hasta ahora cultivando el virus, o su organismo lo está cultivando, le aparece esa prueba negativa y usted se fresquea. Entonces usted pues está tranquilo, sale con mayor confianza a la calle, claro, quizás no tome las mismas cuarentena. precauciones. Y resulta que unos días más tarde empiezan los síntomas, le hacen otra vez la prueba y resulta que sí tenía el virus. Entonces, la teoría de Luis Gonzalo Morales es que esa es la razón por la cual no se le está aplicando la prueba a todo el mundo. Inclusive si usted tiene la oportunidad de pagar, hoy, si Camila Zuluaga tiene la plata y dijo, bueno, vengan, me hacen la prueba, yo pago por esa prueba para saber si yo tengo o no el coronavirus. Dice, esa no es una estrategia que funcione. Escúchalo. Está demostrado que la prueba de coronavirus empieza a ser positiva cuando la persona tiene síntomas respiratorios. En ese momento es cuando la persona tiene el nivel de virus en la sangre más alto, y ahí es cuando va a dar positiva la prueba. Pero si yo le hago la prueba a una persona que no tiene síntomas, muy seguramente esta prueba va a dar negativa. Y lo peor es que le voy a decir a esa persona: mire, usted no tiene síntomas, le hice la prueba dio negativa, usted no tiene coronavirus. Y eso probablemente no sea cierto, porque esa persona está en una fase previa, en una fase de incubación, y va a tener una falsa sensación de seguridad de que no tiene coronavirus, cuando lo que sucede es que en el momento que le hicimos la prueba no tenía síntomas y por lo tanto no tenía virus suficiente. Esa es la razón fundamental por la cual no se le hace la prueba del coronavirus a toda persona que lo solicite. Esa es la explicación del secretario, pero sabe que hay un debate sobre eso, porque incluso nosotros hablamos de un doctor en Veneto, en Italia, que logró controlar el coronavirus con estas medidas, y dijeron el error que ha tenido la Organización Mundial de la Salud es decir que no se le deberían hacer las pruebas a todo el mundo, porque son los asintomáticos los que pueden terminar contagiando a los demás. Pero también la Organización Mundial de la Salud ha sido clara en algo, Camila, y es que los asintomáticos es menos probable que contagien a otra persona que alguien que esté con síntomas. Okay.
porque como no tose, como no expide el virus, digamos, no lo deja en el aire ni en las superficies, pues hay menor probabilidad de que una persona asintomática contagie a otra. Entonces lo que él plantea, y que me parece bien interesante, es que la práctica de estas pruebas en personas que no están con síntomas, pues podría ser una estrategia al final incluso que podría ser en vano para combatir la enfermedad. Ahí está entonces la respuesta de por qué cuando uno dice yo quiero que me hagan la prueba, yo quiero que me testeen. Y con esta escasez de reactivos, además, Camila, pues usted tiene que priorizar y identificar bien a quién le va a hacer la prueba. Exactamente. Es algo estratégico, ¿no? Exactamente, pero mire, doctor Pombo, después de que Eduardo nos aclara precisamente por qué no a todo el mundo se le hace la prueba, lo que dice quien fuera secretario de Salud de Bogotá, el gobierno nacional expidió una maratón de decretos la semana pasada precisamente para ayudar a diferentes sectores en medio de la crisis. En esos decretos que estamos todavía muchos leyéndolos y tratando de digerirlos y entenderlos, pues ha habido un debate en torno a que en el gobierno central el presidente Duque toma decisiones que al final van a terminar ejecutando los municipios, los departamentos y las ciudades, y uno no sabe si van a lograr ponerse de acuerdo o no, si se le están metiendo al rancho del presupuesto o no. Y a eso súmele, Camila, fuera de los 72, tengo inventariado en este momento a hoy, pues 72 decretos con fuerza de ley expedidos por el gobierno nacional, súmele la cantidad de decretos del orden local y además las circulares y las resoluciones que cada una de las entidades ha empezado a emitir. Entonces le voy a poner tan solo un ejemplo, la circular 003 del Ministerio de Salud sobre medidas de bioseguridad, y después vienen entonces para desarrollar esa circular una cantidad de reglamentación que en muchas oportunidades incluso contradicen las disposiciones del orden nacional. Entonces todo el mundo empieza a decir, ¿a quién le creo? ¿Al local o al nacional? Y si a eso usted le suma las decisiones locales de creerse más o menos, y estas son palabras absolutamente mías, una especie de repúblicas independientes, de cerrar fronteras, de tomar sus propias decisiones, de desarticular toda la política del coronavirus, política nacional, pues esto se nos volvió una especie de anarquía territorial. Pues permítame, porque precisamente estamos hoy con los representantes de las regiones, sin duda alguna con los departamentos, con las capitales y con los municipios. En principio, como usted hace referencia a las fronteras de los departamentos, quiero saludar al doctor Carlos Camargo, que es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Doctor Camargo, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer estar aquí con usted. Camila, el gusto es mío, una feliz semana para todos y un saludo muy especial a los oyentes de Blue Radio. Y empiezo entonces con esa primera preocupación que tenía el doctor Pombo, y es cómo van a manejar los departamentos. Se están tomando decisiones a nivel nacional de decretos, etcétera, etcétera, sobre que a partir, digamos, del 27 de abril se anunció que se reanuda el sector transportador, se reanuda el tema de la construcción, pero los departamentos pueden tomar la decisión de decir, yo cierro mis fronteras y así el gobierno nacional diga misa, yo no dejo entrar a mi departamento a nadie, como pasó por ejemplo con el departamento de Boyacá en su momento. Bueno, es muy importante destacar que precisamente toda esa adopción de decisiones se está haciendo de manera coordinada con el gobierno nacional. Entonces es muy importante hacer esa precisión en diferentes aspectos, en los aspectos tributarios, como ha sido la expedición del decreto 461, que permite la reorientación de rentas con destinación específica, así como distintos aspectos que ustedes aludían hace un rato, los distintos ministerios en el tema de seguridad alimentaria, el Ministerio de Agricultura y todo el tema de abastecimiento, el tema de aislamiento preventivo obligatorio, la directriz del señor presidente de la República ha sido acogida por los gobernadores. O sea, es decir, los gobernadores, ahí yo lo interrumpo, doctor Camargo, los gobernadores en los departamentos, en Antioquia, en Valle del Cauca, en Atlántico, Nariño, Putumayo, etcétera, etcétera, están de acuerdo con todas las medidas adoptadas por el gobierno nacional y están trabajando coordinadamente entre el gobierno central y los gobiernos departamentales. Así es, Camila, los gobiernos departamentales están trabajando en sintonía y en articulación con el gobierno central en todos los aspectos relacionados con la emergencia. Eso por el lado de los departamentos, pero ahora vamos a ver qué pasa con las capitales de los departamentos, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, etcétera, etcétera, y nos acompaña la directora de Asocapitales, precisamente la doctora Luz María Zapata. Doctora Zapata, bienvenida a Mañanas Blue, qué placer tenerla aquí con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Precisamente acabo de dejar una reunión que estábamos sosteniendo con los secretarios de salud y con el gobierno nacional, con la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Ospina, y también con el viceministro Moscoso de Salud. Y saludo al doctor Camargo, que por ahí lo escuché, a mi colega. Claro que sí, doctora Zapata. Le estaba preguntando al doctor Camargo sobre los departamentos y el trabajo coordinado o no con el gobierno central. Y quiero preguntarle a usted como vocera de las capitales del país. Y es si coinciden muchas veces con las decisiones que se están tomando a nivel central. Y se lo pregunto por qué. Porque, por ejemplo, se toman decisiones a nivel central sobre los servicios públicos. Y al final quien tiene que pagar los servicios públicos es el gobierno local, en este caso Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, etcétera, etcétera. ¿Cómo está esa coordinación de trabajo entre las capitales del país y el gobierno nacional? Pues la verdad es que nosotros hemos tenido muy buena coordinación, comunicación con el gobierno nacional, con la alta consejera, la doctora Karen Abudinen. Hemos tenido numerosísimas reuniones en cada uno de los sectores y por supuesto a pesar de que hay coordinación, a veces no estamos de acuerdo con ciertas medidas, pero yo creo que respetamos las decisiones del gobierno nacional, acatamos y entendemos que es el gobierno nacional el que debe liderar estos momentos difíciles, y así hemos procedido a pesar de las diferencias naturales que hemos tenido. Pero ahí yo le quiero preguntar en esas diferencias, porque sí hemos visto a lo largo de este mes en algunos momentos en donde hay diferencias entre los mandatarios locales y el gobierno nacional. ¿Cuáles son esas principales diferencias? ¿En qué es lo que por lo general no están de acuerdo entre los mandatarios de las capitales y el gobierno? Pues yo creo que vamos a tener algún tipo de dificultades en cómo abrirlo, cómo va a ser esa apertura inteligente de ciertos sectores. Veo que tengo algunos alcaldes de ciudades capitales y tengo que decir que es que el 81% de los infectados en Colombia están en las ciudades capitales. Entonces, esa apertura inteligente, pues los veo a muchos preocupados cómo va a ser. De la reunión que acabo de salir, el RO nos decía la directora Ospina que el RO ya está en el 1, hace una semana. El RO es como a cuántos infectamos, un infectado a cuántos infectan. La semana pasada era 1.2, esta semana estamos en 1, o sea que eso prueba que la medida de aislamiento ha sido muy exitosa. Y entonces ahí podríamos tener algunas diferencias. Esta mañana la misma alcaldesa de Bogotá lo decía, no está de acuerdo con abrir el aeropuerto El Dorado. No sé qué consideraciones tenga el gobierno nacional, pero yo creo que en esto también hay mucha especulación. Hasta que de verdad no sepamos cuáles son esos sectores que se van a abrir y si el aeropuerto El Dorado por lo menos se va a abrir o no, pues entonces es difícil saber qué decisiones también van a tomar los alcaldes de ciudades capitales. No, es que lo que dijo exactamente la alcaldesa Claudia López esta mañana, doctora Luz María, es que el aeropuerto El Dorado solamente lo reabrirían sobre su cadáver. Sí, obviamente las operaciones aéreas dependen. Claro, por eso digo que ese podría llegar a ser uno de los temas en los que haya una diferencia, pero yo tampoco he oído al gobierno nacional comprometido con la apertura del aeropuerto El Dorado. Entonces, yo creo que en este campo de especulaciones, pues es difícil que yo pueda dar como una apreciación. No, doctora Luz María, es que quizás el debate y lo que más interesa en este momento a la audiencia es saber si en este caso la alcaldesa, por más alcaldesa de distrito capital de la nación, pueda tomar ese tipo de decisiones, es decir, hasta dónde los alcaldes y los gobernadores pueden disponer sobre la infraestructura del orden nacional como puertos, aeropuertos, ferrocarriles y demás. Mire, yo creo que eso lo van a poder resolver muy fácilmente en una conversación y diálogo fluido que mantiene la alcaldesa con el presidente de la República. Entonces, pues esperemos que se avance en el tema, pero
créanme que la comunicación entre la alcaldesa y el presidente ha sido diaria. Pero mire, doctora Luz María Zapata, usted que tiene la experiencia, porque nosotros no, en una disyuntiva como esas, al final, ¿quién tiene la última palabra? ¿Puede el gobierno nacional pasar por encima, por ejemplo, de las alcaldías? O como dice Pombo, ¿pueden, en Barranquilla, tomar decisiones sobre el puerto, el alcalde local o no? Hay unas competencias que son de orden nacional, por ejemplo, cuando se planteaba el cierre, o sea, el aislamiento que se hizo de simulacro inicial, uno de los temas era que no se podían cerrar las carreteras de orden nacional, y eso lo entendieron los alcaldes de ciudades capitales perfectamente. Avanzamos con ese simulacro, que además, como el doctor Camargo aquí, que está presente, se hizo en conjunto con varias gobernaciones, Santander, Boyacá, Tunja, Cundinamarca y sus ciudades capitales. Entonces yo creo pues que está claro que hay unas competencias de orden nacional, pero yo creo que va a haber una comunicación y que esas decisiones de todas formas se van a tomar en concordancia, y también oyendo el clamor de los alcaldes de ciudades capitales, que en últimas son los que responden a las personas en sí. Pero ahí, ya que usted menciona al doctor Camargo, usted como vocero de la Federación Nacional de Departamentos, ¿en los gobernadores de los departamentos son conscientes de eso que nos dice la doctora Luz María Zapata, que al final hay competencias que son del orden nacional y que no vamos a terminar viendo, como lo vimos en un momento dado, porque es que ya lo vimos, como una puja entre el gobierno central y los gobiernos departamentales? A ver, Camila, mira, es de pleno conocimiento cuál ha sido el obrar y el actuar del presidente y de su gobierno. Ha sido un talante tranquilo, serio y riguroso frente a las circunstancias. Ahora, el tema se ha adelantado en total coordinación con los gobernadores. Yo creo que yo hablo por los gobernadores, me imagino que los alcaldes ha sido lo propio, porque ha sido pues los canales de comunicación siempre han estado abiertos con todas las instancias de agencias del gobierno. De manera de que yo creo que de aquí hacia adelante, que entramos en una fase muy importante como es el proceso de reactivación económica, la apertura de sectores, no va a ser la excepción. Yo creo que de manera muy fluida, en un diálogo permanente, se va a discutir sobre la apertura paulatina y gradual de los distintos sectores de la economía. Por supuesto, doctor Camargo, en todos los... Pero escúcheme, por supuesto, en todos los... Dígame. No, es que quería plantearle lo siguiente, que creo que sí va a haber indiscutiblemente un choque entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, y ya se está presentando. La gobernadora del Valle, por ejemplo, acaba de anunciar que el departamento no está en condiciones de reabrir la economía a partir del 27 de abril, si así lo define el gobierno de Iván Duque, y que en consecuencia ella estaría dispuesta a ordenar un toque de queda en los municipios de este departamento. ¿Quién va a dirimir esas diferencias entre los gobiernos de las regiones y el gobierno central? Hacia allá iba con el comentario. Precisamente las diferencias o el disentir es propio de cualquier clase de relación, y aquí entre los gobernadores y los alcaldes no hay unanimismo frente a decisiones del gobierno nacional. Siempre hay reparos, pero se harán de manera respetuosa y utilizando los canales institucionales, que yo creo que todos están dispuestos y con la mejor actitud y disposición para ir superando cualquier diferencia de criterio. Pero ya que usted, Hugo Mario, menciona los municipios y esa decisión, por ejemplo, que anunció la gobernadora del departamento del Valle, permítame sumar a esta conversación al doctor Gilberto Toro, que es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Doctor Toro, bienvenido. Muchas gracias, cordial saludo a todos los que están participando en este interesante debate. Pero mire, doctor Toro, sobre eso, por ejemplo, que mencionaba mi compañero Hugo Mario desde el Valle del Cauca, los municipios frente a decisiones del orden nacional podrían llegar a tomar la decisión de decir, pongo un toque de queda y no reabro la economía, así esa sea la orden del Ejecutivo. ¿Eso usted lo ha palpado entre los alcaldes de sus municipios? Mire, Camila, estamos en un estado unitario, aunque descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales. Las competencias de los alcaldes se circunscriben a su jurisdicción, las de los departamentos a aquella jurisdicción que trasciende lo municipal. Pero tenemos un Estado que tiene un jefe del Estado.
que es el presidente de la República. Ese presidente, desde el principio, cuando se definieron las estrategias con las que se enfrentarían esta crisis, le pidió a todos los alcaldes y gobernadores que por favor trabajáramos absolutamente unidos, coordinados. Trabajar cada uno por su lado lo único que genera es caos, ineficiencia en el uso de los recursos y errores en el combate esencial que entre todos tenemos que hacer contra este virus. Por eso yo creo que decir que hay alcaldes o gobernadores que van a hacer lo suyo independientemente de las directrices del jefe del Estado, creo que primero es un despropósito, segundo es un error, tercero no creo, porque el doctor Carlos Camargo y la doctora la doctora Zapata, Luz María, lo han presenciado. Los alcaldes a pesar de las dificultades que tiene cada uno en su municipio, lo que sí han coincidido todos es que tenemos que trabajar unidos, coordinados, armónicamente articulados, porque esto no es para hacer protagonismos políticos individuales, esto es para salvar la vida de los colombianos, pero también entendiendo que no podemos poner en jaque completamente la economía del país. Hay que hacer un equilibrio que no es fácil y que creo que tenemos que confiar en el gobierno nacional, que además permanentemente está hablando con los alcaldes y gobernadores para que busquemos unas soluciones que nos permitan salvar la vida, que es lo más esencial, pero sin colapsar la economía. Lo que usted está diciendo me parece importante preguntarle a la señora Luz María, porque ella dice que la comunicación es lo más importante, que ella confía, de que ustedes confían todos, que hay una comunicación, digamos, abierta y constante entre pues lo nacional y lo local. Sin embargo, vimos como el presidente simplemente decidió mediante un decreto echarle mano, digamos, a los recursos del FOMPET, que son recursos locales, sin ni siquiera de contarle antes a los alcaldes ni a los gobernadores. Simplemente tomó esta decisión sin una comunicación previa, lo cual causó demasiada molestia. ¿Ustedes sí confían que si el gobierno hizo esto sin avisarles a los alcaldes y a los gobernadores, va a tener una comunicación constante como ustedes creen? Pues si quieren, señora Luz María. No, frente al decreto 444 al que usted se refiere, pues yo creo que ha sido el decreto más complicado, el que más nos generó una molestia. De hecho, nosotros, Afrocapitales y muchos de los alcaldes de ciudades capitales, vamos a intervenir frente a la Corte Constitucional pidiendo una exequibilidad condicionada a que esas aclaraciones que nos dio el Gobierno Nacional se vean reflejadas en un decreto explicativo del FOME. Y es que mire, acá tengo por ejemplo las fuentes de financiación del FOME que salieron después del 444. Pues el 444 por supuesto que recurre a nuestros FOMPET en forma de préstamo, pero también del decreto 552 a los recursos del Fondo de Riesgos Laborales, sí, pero y del decreto 562 a la inversión obligatoria en títulos de solidaridad. O sea, muchas fuentes de financiación para el FOME, y lo que queremos saber es por qué no nos pueden girar directamente a las regiones, porque como está hoy concebido el decreto no lo aclaraban, solo a frente de orden nacional. Yo quiero hacer, Camilo, una precisión sobre los aspectos. Yo creo que debemos ir pasando las páginas. Doctor Camargo, lo escucho. Le rodeamos y le dimos un espaldarazo al presidente Iván Duque y a su gobierno en relación con el decreto 444, que tiene que ver con la creación del Fondo de Mitigación para atender la emergencia. Estamos en una situación excepcional. Uh-huh. Estamos en una situación de emergencia donde debe actuar el gobierno nacional, a quien más de 11 millones de colombianos lo invistieron como presidente de la República, y debe actuar de manera expedita, de manera ágil y célere, de manera para atender esta emergencia. Aquí no damos tiempo para grandes discusiones jurídicas. Yo creo que el voto de confianza que le dimos los colombianos y que le hemos dado los colombianos al gobierno nacional tiene que verse reflejado
en todas las decisiones, en las decisiones que ellos adoptan. Pero entonces, doctor Camargo, frente a eso que usted está diciendo, y no es momento de perder el tiempo en decisiones jurídicas, eso me lleva a decir, esta disputa, quien la debe dirimir sería la Corte Constitucional, pero en este momento, según lo que piensan los departamentos, pues básicamente quien está al mando es el Ejecutivo del orden central, el presidente Duque, y los departamentos, capitales y municipios lo que deben hacer es obedecer porque estamos ante una emergencia. No, de ninguna manera. A ver, aquí lo que he dicho y ha sido el postulado desde el inicio de este diálogo es precisamente la coordinación y la articulación impecable que ha existido entre los gobernadores y el gobierno nacional en la construcción de la gran mayoría de las decisiones que ha definido y que ha adoptado el Ejecutivo Nacional. Sobre ese particular quiero referirme. Quiero volver un poco al tema porque a nosotros como Federación Nacional de Departamentos nos dieron la posibilidad de intervenir ante la Corte Constitucional en el marco del examen de constitucionalidad del decreto 444. Ya lo hicimos y lo hicimos de manera muy vehemente, siendo cuidadosos de que efectivamente no se fuera a afectar la autonomía de las entidades territoriales. A juicio Pero es que mire lo que usted nos está Corte contando, doctor Camargo. Nos está diciendo que ustedes les dieron la posibilidad de intervenir ante la Corte Constitucional. Lo que a mí me parece delicado es que se tomó la decisión de sacar el decreto sin hablar y socializarlo con los departamentos antes. Es decir, están echándole mano a los recursos de los departamentos, sí a modo de préstamo, pero son los recursos de las pensiones de los departamentos y ni siquiera el gobierno nacional llamó a los gobernadores y los alcaldes a contarles que iba a coger esta plata, sino que se enteraron por un decreto que ya estaba, pues digamos, pues en firme. ¿Usted cómo podemos confiar en que va a existir una comunicación si ni siquiera se pudo socializar este decreto antes? No, efectivamente lo de los recursos de los fondos de pensiones territoriales y lo del FAE, uno de regalías y el otro tiene que ver con las pensiones territoriales, son recursos para el primero, que es el FOMPET, son un préstamo que hizo el gobierno nacional al emisor, pagadero en el 2040, o sea que de ninguna manera se está afectando y se está cogiendo de manera arbitraria estos recursos. Lo que quieren saber los gobernadores de Colombia es precisamente cuál va a ser la posibilidad de algún desahorro en algún porcentaje para ellos disponer de recursos para atender la emergencia. Ese es el aspecto, y lo que tiene que ver con el FAE quedó establecido que será pagadero a partir del 2023. Entonces es muy importante establecer cuáles son los porcentajes que podrán desahorrar o liberar los entes territoriales de dichos fondos. Doctor Toro, de la Federación Colombiana de Municipios, lo escucho que quiere intervenir. Sí, es que Camila, es muy importante que le aclaremos a la opinión pública lo siguiente. Aquí se está planteando que el decreto 444 fue un raponazo, sin consulta, de una plata que era o que es de las entidades territoriales y plata de la que podrían disponer en este momento, y eso no es cierto. La plata del FOMPEC, que es la que garantiza el pago de los próximos pensionados a partir del 2040, es una plata que ningún municipio, ningún departamento podía tomar en este momento. O sea, no estaba a disposición de los mandatarios locales. Pero ¿y entonces por qué la pelea y el debate, doctor Toro? Porque finalmente, y lo que nos dice la doctora Luz María Zapata y lo que nos dice el doctor Camargo es, ya se citaron para hablar de ese decreto en la Corte Constitucional, y si hubo el debate y molestia de algunos alcaldes de las capitales del país. Yo creo que fue que no se entendió muy bien cuál es el origen de esos recursos, qué restricciones tienen para su utilización, y por eso entonces se generó un debate equivocado, porque el fundamento sobre el cual se estaba cuestionando la decisión era que nos quitaron la plata. No, nadie nos quitó la plata. Si esa plata no la hubiera tomado el gobierno nacional como préstamo, igual esa plata tenía que estar quieta en una fiducia, porque por ley no se puede destinar a nada distinto a lo que está establecido de esos recursos. Pero entonces permítame. Lo que hizo el gobierno sí fue una cosa. Sí, permítame, porque eso quería escucharla usted, doctora Luz María Zapata, porque quienes escuchamos fueron las capitales, principalmente Bogotá, diciendo que aquí le estaban metiendo plata la mano a los recursos de Bogotá sin consultarlos.
No, yo sí puedo decir que Agrocapitales no pudo suscribir ese apoyo que le dieron tanto de municipios como de departamentos, porque nosotros sí tenemos ciertas dudas y queremos que esas dudas sean aclaradas en un decreto aclaratorio del 444. ¿Y cuáles son las dudas que tienen ustedes? Las nuestras es, primero, cómo solo hablan de empresas de orden nacional, que va a pasar entonces con el salvamento de empresas de orden territorial. Ese es uno de los puntos que nosotros en la intervención frente a la Corte planteamos. Y el segundo es que cómo nos va a llegar esos recursos a los territorios, porque están centralizados en el gobierno nacional y no vemos cómo es que nos vayan a llegar claramente a los territorios para mitigar la pandemia, todo lo derivado de la pandemia. Entonces esos serían nuestros dos puntos frente al decreto. Ya nos vamos a meter precisamente en la plata que les llega, porque igual hay muchos oyentes preguntando cuándo me van a llegar las ayudas, cuándo me va a llegar esto, y muchos de esos recursos dependen de la transferencia al nivel central, al nivel regional. Pero en el caso del FONPEP, sí, pero ustedes, Camila, dígame. Yo quiero enfatizar y reafirmar un poco lo que planteaba el doctor Toro. Doctor Camargo, adelante. Con el carácter restrictivo que tienen es la utilización de estos recursos, tanto del FAE como los del FONPEP. Entonces, nosotros planteamos ante la Corte Constitucional un par de inquietudes. Uno, solicitamos que a título de acompañamiento sean tenidas en cuenta tanto los departamentos como los municipios para hacerle no seguimiento, que sea visto como un acompañamiento, porque nosotros somos los ahorradores y somos los aportantes, entendiéndose como municipios y departamentos, en lo que tiene que ver con ambos recursos, ¿sí? Uno, para mantener la estabilidad de los precios de las regalías, del precio del barril, y el otro tiene que ver con el tema de las pensiones territoriales. Entonces yo quiero hacer esa precisión. Y el otro era que no se vieran atentado o que no se vea vulnerado bajo ninguna circunstancia el principio de autonomía de las entidades territoriales, que a juicio, y la Corte ha sido reiterativa en jurisprudencia tanto del año 99 como en reciente jurisprudencia, de que de ninguna manera se ven vulnerada o amenazada la autonomía de estos entes territoriales. Claro, pero Azocapitales, doctora Luz María Zapata, sí ha sentido que se ha visto vulnerada y que le están metiendo plata al presupuesto, que le están metiendo mano al presupuesto. Nosotros, yo estoy de acuerdo con el doctor Camargo y con el doctor Toro, que ya será la Corte Constitucional quien dirima estas diferencias. Por nuestra parte vamos con esa intervención solicitando una exequibilidad condicionada frente al 444. Mire, Camila, pero permítame ampliar un poco la explicación. Se da cuenta que la doctora Luz María fue muy clara al decir que no están pidiéndole a la Corte que se pronuncie sobre si el gobierno podía o no utilizar esos recursos, porque es que el único que podía utilizar esos recursos en esta emergencia es el gobierno nacional, y no tomando los recursos para usarlos en un propósito tan loable y que todos los colombianos entenderíamos, que es implementar todas las medidas, dotar todos los hospitales, garantizar todos los programas para combatir y salvar las vidas de los afectados, sino que estamos hablando en el caso de Azocapitales, es cómo nos va a llegar esa plata, cómo vamos a participar. Exacto. Pero a la opinión pública hay que aclararle de una vez por todas que el gobierno nacional no le dio un raponazo a nada. Incluso, para poder hacer uso de esos recursos, tuvo que asumirlos como préstamo que los tiene que pagar. Entonces yo creo que estábamos haciendo en ese caso específico una tormenta en un vaso de agua. Ahora, claro, tenemos todo el derecho a plantear cómo va a ser, y el gobierno nacional lo ha venido diciendo en las diferentes reuniones, cómo va a utilizar los recursos para que lleguen a todas las regiones, porque esa plata no la va a utilizar el gobierno nacional en la Casa de Nariño. Esa plata tiene que llegar a las regiones para dotar los hospitales donde van a llegar los más afectados, para que tengan los instrumentos y las medicinas adecuadas para salvar sus vidas. Las ayudas a los municipios tiene que hacerse a través de los departamentos y de los municipios. Entonces yo creo que aquí hay que quitarle ese halo de desconfianza, porque aquí de lo que se trata es que todos nos pongamos de acuerdo en cómo utilizar mejor los recursos para que haya más eficiencia y más efectividad en la lucha contra el virus.
Ahora, Camila, algo muy puntual sobre este tema. Estamos frente a una situación excepcional, una situación que es atípica. Creó un fondo individual, ¿sí? Un fondo para la mitigación en el marco de este estado de excepción. Lo que decía el doctor Gilberto, ahora lo que estamos pendientes es no solamente la fuente del FOME, que ya sabemos que provienen de recursos del FOMPEC y del FAE, sino ahora revisar en este ciclo que entramos, que es el ciclo de la reactivación económica. Nosotros, Fede Municipios y Fede Departamentos, hemos elevado una serie de propuestas al gobierno nacional en distintos ámbitos, en el ámbito de reactivación económica, hemos hecho propuestas en varios sentidos. También lo que tiene que ver con la reorientación de recursos distintos a recursos propios, porque ya los entes territoriales, y hablo por los departamentos, ya las existencias en materia de recursos son exiguas, no tienen ya recursos para atender las distintas necesidades porque ya se les ha agotado en la atención a la emergencia. Pero entonces ahí yo los interrumpo, es decir, ¿están de acuerdo los municipios, departamentos y capitales con los recursos que se giran desde el gobierno central a esas regiones para las ayudas, etcétera, etcétera? Pero con lo que no están de acuerdo es con lo que tienen que poner los departamentos o los municipios. Entiéndase, por ejemplo, doctor Toro, con el tema del pago de los servicios públicos, que se ha anunciado que se va a financiar los servicios públicos para los estratos 1 y 2, por ejemplo. ¿Ese es el quid del asunto? Camila, qué pena, pero yo creo que en ese punto nos tenemos que detener, si usted nos lo permite. Ahí hay una dificultad muy seria. Porque claro, lo que el gobierno planteó era una cofinanciación entre el gobierno central y los gobiernos locales. Y de pronto algunas ciudades o algunos municipios pueden hacerlo, pero la mayoría no tienen los recursos para eso, y ya se lo hemos dicho al señor presidente de la República para que nos ayude a resolver el tema lo más pronto posible. Ya hay conatos de alteración del orden público, porque la gente, incluso no la gente de los estratos 1, 2 y 3, sino hasta más altos, pidiendo que el alcalde les pague los servicios, y eso no es viable, porque entonces llevaríamos a la quiebra a las empresas de servicios públicos municipales. Claro, pero el presidente se ha anunciado eso, doctor Camargo. Camila, adicionalmente nosotros elevamos, Fede Municipio y Fede Departamento, elevamos una propuesta. Vea lo sensato. Aquí no hay que dar lugar a demagogia sino a propuestas serias, y yo creo que el gobierno nacional se ha distinguido por esa seriedad en la propuesta. Usted examina que constitucionalmente está prohibido la gratuidad de los servicios públicos, ¿sí? Esa es la regla general. Ahora, nosotros, ¿qué invitamos? Solicitamos al gobierno nacional que de manera concurrente los entes territoriales, es decir, municipios y departamentos, con la nación y las empresas comercializadoras de los servicios de energía eléctrica y gas combustible, ¿sí?, concurramos en el pago de los servicios. Eso es una propuesta viable, porque los entes territoriales no pueden asumir unilateralmente y de manera en absoluto pueden asumir el pago de estos servicios. Claro, públicos. pero si ya, y ahí permítame, y le pregunto, por ejemplo, a la doctora Luz María Zapata de Asocapitales, si ya hay un decreto a nivel nacional del tema de los servicios públicos para ciertos estratos gratis, o sea, el agua, la luz, el gas, etcétera, etcétera, lo anuncia, lo decreta el gobierno nacional, ¿qué van a hacer entonces, por ejemplo, en las capitales? Yo también, yo sí quiero aclarar que eso no es de carácter obligatorio. Y que tiene que ver mucho pues con las realidades económicas de cada uno de los entes territoriales. Por supuesto, como dice el doctor Toro, hay unos municipios que no estarían en la capacidad de hacerlo, y así como muchísimas de las ciudades capitales tampoco lo han podido hacer. Prácticamente, que yo recuerde, sería Pereira la única que ha avanzado en el tema con unos recursos propios. Pero esto no es de carácter obligatorio. Claro que se va a hacer unos esfuerzos enormes, y todo va en mira
a que, como decía alguno de mis colegas anteriormente, tenemos que recuperar las economías de nuestros representados, tanto de las gobernaciones, municipios como las ciudades capitales. Claro. No solamente desde las ciudades capitales estamos pensando en el tema de salud, cómo aplanar esa curva, cómo estar preparados en el momento que la curva se nos dispare, sino también cómo vamos a hacer para reactivar económicamente nuestras economías. Pero permítame, porque el doctor Toro decía algo desde la Federación Nacional de Municipios que me parece importante, doctor Toro, porque es que la gente, el ciudadano, el oyente, el que lo está viendo, sí entiende que por lo menos desde el gobierno nacional se dijo se van a dar gratis los servicios públicos para ciertos estratos, y ahora entendemos entonces que el decreto no es obligatorio y eso lo define cada ciudad, cada municipio, cada departamento. Sí, porque aquí estamos hablando primero de recursos que tienen, ¿qué es prioritario en este momento para los municipios? Pues ayudarle a las familias que no tienen cómo obtener su mercado, su comida. ¿Cómo logramos que esas familias puedan garantizar su manutención? Entonces, eso es prioritario. Si le cargamos además los servicios públicos, ahí empezamos ya a seleccionar un montón de municipios, yo diría que el 90% de los municipios pequeños, que no tienen cómo sacar recursos para ni siquiera cofinanciar el Pero pago. entonces ya el gobierno nacional dijo que si los municipios están desfinanciados, no tienen plata para dar los servicios públicos gratis, o sea, no tienen plata para que el agua, la luz, el gas sea gratis, entonces el gobierno nacional va a poner esa plata, o definitivamente eso no se va a poder porque es insostenible. Doctor Toro, en ese nudo, y que me parece lo más complejo y es lo que más le interesa a la gente, porque eso es lo que ha venido escuchando. Bueno, lo primero yo creo que es que hay que hacerle un llamado a toda la gente para que primero entiendan que estas medidas se están pensando en función de los más pobres. Que esto no es que todos, incluso los que tenemos mejores capacidades económicas, nos vayamos a pegar ahí para que nos paguen los servicios públicos. Lo primero. Lo segundo, lo que estamos en este momento en un diálogo con el gobierno nacional es cómo le ayudamos a esos municipios que definitivamente no tienen los recursos para cofinanciar, cómo le ayudamos para que de todas maneras las familias de los estratos más bajos definitivamente puedan pasar esta cuarentena sin preocuparse porque no tienen con qué pagar los servicios públicos, y el Estado tiene que entrar ahí con una solución que en este momento está en diálogo con el gobierno nacional. O sea, es decir, todavía no se ha definido de dónde va a salir esa plata para el pago de los servicios públicos. Pero Camila, yo quisiera decir una cosa. Sí, el mismo gobierno también nos ha dado algunas herramientas como el decreto 513, que es el que nos va a dejar usar los fondos de regalías y el de ciencia y tecnología, que si nosotros montamos unos proyectos bien interesantes podrían ir incluso al financiamiento de los más desfavorecidos en ese tema de servicios públicos, por ejemplo. Lo que pasa es que tenemos que ser muy juiciosos y sacar nuestros proyectos, sacarlos adelante, presentarlos bien, en coordinación, por supuesto, y ahí haría la invitación al doctor Carlos Camargo, que eso lo tenemos que trabajar muy de la mano con los departamentos para que el 513 de verdad opere bien, pero herramientas sí también nos ha dado el gobierno nacional como los decretos 513 y 512, que de ahí podemos sacar proyectos muy interesantes para el bienestar de nuestros ciudadanos. Bueno, aquí estamos hablando de distintos temas. Sí, adelante. Camila, no, yo quería, para cerrar el tema un poco de lo de servicios públicos, quería un poco contarle a los colombianos cuál ha sido la propuesta que hemos venido liderando desde Fedepartamento y Fedemunicipios, ¿sí? Nosotros invitamos a que efectivamente, habida cuenta de la exigüedad o de la precariedad de las rentas de nuestros departamentos, ¿sí?, que ellos ya hoy no están en condiciones, después de 3 semanas de pandemia y de aislamiento preventivo obligatorio, de verdad que están haciendo un gran esfuerzo nuestros gobernadores en materia de recursos para atender esta pandemia. Quiero decirle que la invitación que le hacemos es al gobierno nacional, a las empresas prestadoras o comercializadoras de los servicios públicos,
que tengan saldo positivo en sus estados financieros, ¿sí? Porque usted no va a aspirar a que efectivamente una empresa que está generando un déficit, ¿sí?, saldo negativo, que ayude a también y coloque su cuota aparte aquí en el pago de los servicios públicos para los estratos 1 y 2, y también le hacemos los entes territoriales, pues harán un esfuerzo en la medida de las posibilidades, pero yo creo que sí, es una propuesta constructiva que puede ser evaluada por el gobierno nacional. Sí. Y otro de los factores que causa tensión sobre la autonomía de las regiones, de los departamentos y de los municipios es la apertura de las terminales de transporte. Y yo le quería preguntar eso al señor Toro, porque precisamente, y le pongo un ejemplo muy concreto, por ejemplo, el departamento de Caldas en este momento necesita 7.000 recolectores de café, usualmente venían de Cauca, de Tolima y de Nariño, y pues por la falta de transporte no se puede. Entonces, esa coordinación de terminales de transporte y de apertura, ¿qué tanta autonomía se va a tener para desplazamiento intermunicipal e interdepartamental? La pregunta era ¿para quién, Ana Cristina? Para el doctor. Para el señor Toro. Doctor Toro. No, les decía que ya estamos en conversaciones con el señor ministro de Agricultura, con quien hemos pensado que la solución para seguir con esos bajos índices de expansión de la enfermedad en los municipios, sobre todo, radica en que garanticemos que las fronteras estén cerradas. Por eso, indiscutiblemente, el tema de los recolectores de café es un desafío muy grande, y lo que se está pretendiendo es que la gente en los municipios sea consciente de que no debemos traer mano de obra de otros lados, porque puede existir la mano de obra, familias completas que salgan a trabajar en su mismo municipio, en este caso recoger el café, para evitar que tengamos que traer gente de otras partes. Sí, pero señor Toro, eso aplicaría para pequeñas fincas, pero las fincas grandes, de todos modos, claro, eso que usted está diciendo es muy aplicable a las pequeñas fincas donde hay producción, pero en las grandes fincas eso no se podría aplicar porque necesitan mucho personal. Sí, estamos de acuerdo, pero ahí está el desafío. Y esa es una de los temas en que no se pueden tomar posiciones políticas, sino absolutamente objetivas desde el punto de vista que qué conviene más. Porque sí, traer gente, por ejemplo, seamos sinceros, traer gente a Caldas de Nariño es abrirle la posibilidad a que ahí venga enredado ese virus. Entonces, yo creo que nos toca tratar de buscar soluciones muy innovadoras. Yo creo que, miren, es que definitivamente en muchos municipios hay personas que no trabajan porque dependen del esposo, que es el que sale a trabajar al campo. Hay hijos que no trabajan, y en este momento en el campo, en los municipios, esos hijos podrían trabajar y además conseguir... Eso es verdad también, señor Toro, pero igual... Igual, escúcheme, doctora Luz María. Hay unos esposos que dependen de las esposas. Sí, señora. Óigame, doctor Toro. Eso es verdad, Hugo Mario. Hay esposos que dependen de las esposas que sí están trabajando y ellos no. Pero muchísimos, claro que sí. Yo no quiero pensar a quién se está refiriendo la doctora Luz María. No, nosotros tampoco queremos pensar a quién se refiere la doctora Luz María, que ella trabaja y de pronto el marido no tiene tanto trabajo ahorita. Venga, pero Camila, hay una situación que está sucediendo en Colombia, y si usted ve el mapa de los contagios en el país por COVID-19, encuentra, claro, en las principales capitales de Colombia muchos puntos rojos, personas contagiadas, más no así en algunas regiones apartadas. Hay muchos municipios a donde no ha llegado, por fortuna, el coronavirus. ¿Usted, doctor Toro, sería partidario de que en esas poblaciones se reactivara la economía después del 27 y que volviera a la normalidad por no existir allí la pandemia? Sí, y siempre y cuando se dé una condición básica, que las fronteras permanezcan cerradas. Porque si ya tenemos núcleos poblacionales claramente definidos, donde el virus no ha entrado, allí en esa zona la gente que vive común y corriente puede empezar a salir, a reactivar la economía, a hacer lo que siempre han hecho,
e incluso creo que se podría generar más empleo porque no podríamos traer gente de otras partes. Yo creo que ese cierre de fronteras, déjenme utilizar como esas islas, si las defendemos bien, nos van a permitir que allí no haya cuarentena, que se reactive la economía y podría ser una solución. Entonces, claro, tal vez no la ideal porque sigo pensando en las grandes fincas cafeteras, pero respecto a municipios donde hay minifundio, donde la gente puede salir a hacer sus actividades sin necesidad de aglomerarse porque no tiene que utilizar transporte público, creo que esa sería una muy buena solución. Pues ahí está la visión precisamente de los de... ¿Quién me habla? Carlos Camargo. Doctor Camargo. Quiero hacer una precisión en torno al tema del proceso después del 27, que ustedes aludían. Yo creo que es muy importante insistir, y yo creo que la doctora Luz María está en la misma dirección, el doctor Toro lo propio, es en el tema de la conciencia colectiva. Es de vital importancia hoy por hoy hacer una invitación, mantener la disciplina social. Claro. Porque de nada nos sirve todo el esfuerzo que se ha hecho durante estas semanas de confinamiento. Así es, sin duda Tenemos que tomar conciencia absoluta que debemos anteponer las decisiones basadas en la salud y la vida. Ese tema está sumamente claro. Las decisiones deben seguir basándose en la información que hemos recibido de nuestro personal científico y epidemiológico. Así es, ¿sí? Sin duda alguna, doctor Camargo. Y esa es precisamente la visión de los departamentos, la visión de los municipios, la visión de las capitales frente a las decisiones que se están anunciando a nivel nacional. Quiero agradecerle al director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, al doctor Gilberto Toro, a la doctora Luz María Zapata, directora de Asocapitales, y al doctor Carlos Camargo, precisamente director ejecutivo de los departamentos, porque se toman unas decisiones a nivel central, pero también hay que saber qué están pensando a nivel regional. A los tres, muchas gracias por habernos atendido. Son las 12 del día, 57 minutos, y no quiero terminar el programa sin hablar de una noticia muy importante a nivel mundial que tiene un impacto sobre las finanzas de Colombia, y por eso he invitado a Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo. Doctor Mejía, bienvenido, gracias por estar con nosotros para cerrar el programa, porque estamos hablando de presupuesto, y resulta que lo que está pasando con el petróleo a nivel internacional es desastroso. No habíamos visto una jornada con los precios del petróleo, tanto el WTI como el Brent, pero el WTI llegando a precios por debajo de los $10. Así es, Camila, con los buenas tardes. Pues sí, el WTI ha tenido una caída muy importante, está bordeando ya $1 o $2 por barril de petróleo, realmente una situación extraordinaria. El Brent está todavía alto en términos relativos, alrededor de los $26 por barril. Nuestro petróleo colombiano está más cercano al Brent, lo cual es una buena noticia. ¿Qué es lo que está pasando, Camila? Básicamente que la gente no quiere comprar petróleo en el corto plazo. En este mes de mayo que se viene y en estos finales días del mes de abril, realmente la caída de la demanda es tan sustancial y la sobrecapacidad desde el punto de vista de almacenamiento está muy limitada. Realmente la demanda ha tenido una caída muy importante por todas las noticias que sabemos, y la producción hasta ahora se está empezando a recortar. Entonces toda la producción que se ha venido generando en los últimos días pues ya está llegando a un tope en el cual no hay lugares en donde almacenar el petróleo. En Cushing, Oklahoma, que es uno de los sitios más grandes de almacenamiento en Estados Unidos, ya se está viendo que en el corto plazo se va a llegar a ese límite de capacidad. Y si no hay en donde almacenar un petróleo que nadie quiere comprar, pues por supuesto esto implica una caída muy importante del precio, que es lo que estamos viendo. Ahora bien, esto implicaría, Camila, que hacia adelante uno debería ver una recuperación, por supuesto, del precio del petróleo, porque uno esperaría que la demanda se empiece a recuperar paulatinamente, y lo que tenemos en esta coyuntura es ese doble golpe de una caída muy importante de la demanda y de una muy limitada capacidad de almacenamiento de ese petróleo que hoy en día nadie quiere comprar. Pero entonces estábamos hablando precisamente ahora con los departamentos, las capitales, los municipios, hablábamos, por ejemplo, del tema de los servicios públicos, y lo que nos dicen es, oigan, nosotros aquí en los municipios, en las capitales, no tenemos los recursos, así que no se pueden dejar los servicios públicos gratis. Ahora, con esta noticia de lo que está pasando con el petróleo a nivel internacional, ¿qué tanto golpea eso las finanzas aún más de nuestro país? Pues, Camila, durísimo, por supuesto, porque el petróleo no es solamente importante para nuestras cuentas externas, para las exportaciones, sino también en materia fiscal. Ahora bien, la buena noticia en términos relativos en estas muy malas noticias es que el impacto desde el punto de vista fiscal para el gobierno va a llegar solamente hasta el próximo año, porque recordemos que las empresas
petroleras, incluyendo Ecopetrol, pagan sus impuestos de renta de las actividades este año solamente hasta el 2021. Así que no va a haber un impacto inmediato en términos fiscales y eso le va a dar algo de espacio al gobierno para entender la magnitud de ese choque. Por supuesto, sí podría haber algún impacto en términos de regalías, porque las regalías sí se afectan más en el corto plazo, pero por eso también hay algunos mecanismos de desahorro, como el Fondo de Ahorro y Estabilización, que podrían mitigar en el corto plazo este tipo de afectaciones. Pues es el doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Doctor Mejía, mil gracias. Creo que fue usted clarísimo en explicarnos lo que significa esta noticia de lo que está pasando hoy con el petróleo en el mundo, el WTI y el Brent. Sabemos que el Brent es el colombiano y que, bueno, no está bajando tanto, pero igual está bajando y eso afecta a las finanzas del Estado colombiano. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros y haber servido de profesor, doctor Mejía. Bueno, Camila, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un especial saludo para todos. Un abrazo. Claro que sí, y así terminamos de hablar de cómo ven las regiones, la situación, de cómo lo ven económicamente y pues con la noticia con la que arrancamos, el tema del petróleo, porque ahí pues eso nos tiene que preocupar también, porque de eso depende que puedan llegar ayudas y tenga mayor capacidad el Estado de financiación de todos los decretos que están anunciando desde la semana pasada. A ustedes mil gracias por habernos acompañado el día de hoy, empezando la semana, supuestamente la última de la cuarentena, pero ya sabemos que eso no va a ser así. Así que gracias y nos escuchamos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa.